Hace unos meses visitamos Turquía para la Conferencia Mundial de Misioneros que hace Grace Church. Llegaron allí unas 300 personas más o menos, somos más de 100 familias de misioneros que se encuentran esparcidas por todo el mundo. Nosotros con mi esposa Julia llegamos un día antes porque los vuelos desde acá eran un poco complicados para poder llegar al momento o a tiempo de la conferencia. Y nos hospedamos un día en Estambul para después salir a otra ciudad. Y algo que me llamó la atención es que Turquía tiene un comercio impresionante, enorme. Hay un gran bazar lleno de condimentos, de té, de toda clase de joyas, de relojes, de gafas, de ropa y de muchas otras cosas. Pero lo más llamativo para nosotros fueron los zapatos. Nos alojamos con Julia en un lugar en medio de muchísimos negocios de zapatos. Era una tienda después de otra y el hotel. Y luego una tienda. Una mañana, o en la mañana, lo que hicieron estas tiendas fue armar unas pacas que son así grandes, unas grandes pacas, enfrente de cada una de estas tiendas llenas de zapatos para ser exportadas. Y lo que tiene de especial esto es que estos zapatos son todos de renombre mundial. Todas son marcas muy famosas, pero no son originales. Son imitaciones, no son las verdaderas, pero igual las mandan como verdaderos a nuestros países y llegan acá y mucha gente piensa que están comprando la marca original con un gran descuento. Son muy parecidos y piensan que es el verdadero. Creen que lo que están comprando es una joya que no es una joya. Y es de las joyas que no son joyas que vamos a continuar hablando hoy. De los que parecen ser y no lo son. Hay personas que parecen ser discípulos del Señor, pero no lo son. Y hay muchos que son engañados por esos que se llaman discípulos del Señor, pero no son discípulos. También hay muchos que son oyentes de esos discípulos que también se creen discípulos y tampoco son discípulos. Y hay muchas iglesias llenas de estas personas, discípulos falsos. Solo piensen en las iglesias que proclaman el evangelio de la prosperidad. Muchos de estos predican y asisten a estos lugares y se llaman a sí mismos discípulos de Cristo. Dicen que Dios desea que los creyentes prosperen en términos materiales y en términos de salud. Y sugieren que la fe en Dios garantiza beneficios temporales y materiales en esta vida. Pero eso es mentira. Y es por eso que algunos están siguiendo a estos discípulos, buscando beneficios materiales, buscando recibir alguna recompensa por la fe. Y estos al final son joyas que no son joyas. Y así eran los discípulos falsos que estaban buscando a Jesús por los peces y el pan cuando Él les alimentó allí. Él mismo les dijo, cuando lo encontraron después de buscarlo por diferentes partes: me buscáis, dice Jesucristo, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Los predicadores de la prosperidad son discípulos falsos, discípulos que pierden de vista las advertencias que Jesús nos da por muchos lugares acerca de la motivación superficial y egoísta de buscar a nuestro Señor. Y estos, en lugar de haber visto estos milagros de Jesús, como el de la alimentación o el haber pasado de un lado a otro de forma impresionante, porque pasó Jesucristo caminando sobre el agua, como una señal que apuntaba a Jesús como el pan de vida, lo ven como un ejemplo de prosperidad y provisión material que debe esperar obtener de Dios aquí y ahora. Y no solamente estos son los falsos, hay algunos otros que se hacen también llamar discípulos y piensan que los milagros de Jesús se deben interpretar de una manera metafórica. Y aquellos que no creen en los milagros, que esos milagros son verdaderos, que son reales, no son discípulos, son discípulos falsos. Ellos rechazan la idea de los milagros literales. Y cualquiera que se haga llamar discípulo y vea este evento como una lección moral o ética
sobre la generosidad y el compartir y no acepta el milagro, son engañados y son engañadores cuando así lo hacen también. Esto porque no ven a Jesús por lo que Él es. Hay otros que se consideran muy académicos y dicen que estos relatos no son verdaderos, sino que son escritos simbólicos, creados por la iglesia primitiva en ese momento. Para ellos, las historias milagrosas y las afirmaciones exclusivas de Jesús son simplemente adiciones posteriores al mensaje del Jesús histórico. Para ellos, Él es simplemente un maestro judío. Él es solamente un judío que llegó en el momento en que la gente tenía mucha esperanza de la llegada del Mesías. Pero lo que Él dice no es verdad, dicen ellos. Entonces, los milagros y el discurso sobre el pan de vida podrían considerarse simbólicos como una leyenda añadida por la iglesia primitiva. Y esto lo hizo la iglesia para promover a Jesús como un líder espiritual, eso dicen ellos. Y esta postura afirma que los milagros fueron diseñados para inspirar simplemente la fe, pero no son necesariamente verdaderos y solo buscan una relación personal con Jesús como el Hijo de Dios. Son más bien como una enseñanza, lo ven ellos, como una enseñanza de ética de un maestro, un gran maestro sabio. Y yo les digo, mis hermanos, estas interpretaciones alternativas tienden a disminuir el mensaje que tenemos en estos textos desde el versículo 1 en adelante. Él está describiendo quiénes son las verdaderas joyas y quiénes son las falsas. Quiénes son los verdaderos discípulos y quiénes son los falsos. Y hoy vamos a meditar en los falsos discípulos. Ya la semana pasada hablamos de quiénes son los verdaderos. Ahora meditaremos en los falsos. Esto para que usted sea confrontado con lo que dice la Escritura. Y al mismo tiempo pueda reconocer a un falso cuando lo ve. Cuando dice, es que yo soy discípulo de Cristo. No importa lo que digan las personas. ¿Qué importa lo que digan? Porque eso no garantiza que sea un discípulo. Muchas personas pueden decir con sus palabras, yo soy creyente, o yo soy discípulo, o yo soy inclusive maestro. No sabemos. Hay marcas que de verdad nos muestran si hay uno que es verdadero y hay uno que es falso. Un falso discípulo lo encontramos aquí descrito en los versículos de Juan 6, 22 hacia el 29. Allí vemos los motivos superficiales y egoístas de una multitud que seguía a Jesús, de estas personas que estaban buscando a Jesús, que lo buscaban no por lo que Él era, sino por lo que podían obtener de Él. Ese texto, por lo tanto, debe llevarles a confrontarle con una pregunta fundamental. ¿Sigue a Jesús por conveniencia? Es una pregunta. ¿Está dispuesto a adorarle y obedecerle genuinamente? O simplemente le digo, ¿por qué está buscando a Jesús? Yo le pregunto, ¿por qué está aquí hoy? Es una pregunta. ¿Por qué está aquí hoy? Es una pregunta que debe resolver, que es tan relevante hoy como lo fue en los días de Jesús. En esos días las multitudes le seguían con un fervor, con una devoción que parecía sincera, pero que en realidad estaban impulsados por motivos superficiales y egoístas. Y esta porción del 22 al 29, en esos textos, Jesús revela que muchas personas que lo buscan, lo hacían por conveniencia y no por una relación genuina. En esta sección del Evangelio que tenemos aquí enfrente de nosotros, nos va a ayudar a evaluar las razones, sus razones, por las cuales busca al Señor. Y cómo, inclusive, debería responder al llamado de Cristo. Si recuerdan, este capítulo de Juan comienza con el milagro de la alimentación de los 5,000, donde Jesús allí multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud. La gente después de eso quedó asombrada y algunos incluso intentaban en ese momento coronarlo como el rey. Por la fuerza lo querían hacer. Esto porque estaban pensando en los beneficios materiales que podrían traer si ese líder se coronaba rey. Jesús, entonces, consciente de lo que está pasando, de sus verdaderas intenciones, se retira al monte a orar. Y luego
cruza el mar de Galilea y lo cruza caminando milagrosamente sobre las aguas para unirse a sus discípulos en la barca y para llevarlos de forma instantánea a Capernaum. Y al día siguiente, la multitud lo busca con desesperación. Y ellos, por supuesto, lo están buscando porque ellos recordaron cómo Jesús les había saciado el día anterior. Piensen en lo que Jesús hizo al alimentar estas personas, al multiplicar los panes y los peces. Piensen en el pan. ¿Cómo sabría ese pan? Esos peces. Él los preparó así de forma milagrosa. Eso debería tener un sabor exquisito. Exquisito. No quedó ni muy cocido ni sin cocer. Perfecto. Quedó perfecto. Lo estaban buscando para que continuara dándoles ese alimento. Para llevarlos otra vez a tener esa saciedad en sus estómagos. Sin embargo, lo buscaron, lo encontraron en Capernaum. Vemos que su interés en él no es espiritual, sino material. Buscaban que les diera más pan, más peces. Buscaban que les diera otra comida de esas milagrosas. Querían ese beneficio temporal. Entonces Jesús lo que hace es que los confronta con la realidad de su búsqueda, que es una búsqueda egoísta. Les muestra que lo que realmente necesitan no es otra comida física, sino la comida que permanece para vida eterna que Él mismo ofrece. Hoy en día aún podemos ver esta actitud en muchos aspectos de nuestra sociedad. A veces, inclusive en nosotros mismos. Vivimos en una cultura que promueve la gratificación inmediata, que busca constantemente el beneficio personal. Y es fácil caer en la trampa de acercarse a Dios solo cuando necesita algo, solo cuando está en necesidad o cuando cree que puede obtener una bendición material. Nosotros recibimos de tanto en tanto a alguna persona que viene a la iglesia, no viene a escuchar la palabra, pero se acerca, al final del servicio, se acerca a mí y viene a pedirme plata. O alguno de los sugieres viene a pedir dinero. Puede venir a él en tiempos de crisis buscando una solución rápida, pero olvida buscarlo cuando todo va bien. En el momento que tiene dinero, en ese momento ya no le interesa. O cuando se le llama que tenga una relación profunda y de compromiso. Como aquellos falsos discípulos en la multitud que buscaban a Jesús solo por el pan. Usted puede caer en la tentación de buscar a Dios solo cuando quiere recibir algo de Él, en lugar de buscarlo por quién es Él. Y por eso es que estos textos son importantes, porque le van a ayudar a usted a ver sus motivaciones y a ver quién es un falso discípulo. Entonces, ¿qué significa ser un falso discípulo? Un falso discípulo es quien tiene una motivación errada. Primero, si está tomando notas, un falso discípulo es quien tiene una motivación errada. Segundo, un falso discípulo es superficial. Y tercero, un falso discípulo responde incorrectamente a la fe. Y a medida que vayamos avanzando en lo que vamos a trabajar en este momento, pídale a Dios que examine sus motivaciones, que le ayude a buscarlo con sinceridad, no por lo que Él le pueda dar, sino por ese valor eterno de su presencia en sus vidas. Que esta enseñanza transforme sus perspectivas y que los guíe a una relación profunda y verdadera con Jesucristo, que lo lleve al pan de vida que sacia eternamente. Entonces el primero, un falso discípulo es quien tiene una motivación errada. Noten el versículo 22. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Aquí vemos esa multitud que había sido alimentada milagrosamente en ese lugar donde se juntan, se vienen en barcos a buscar a Jesucristo. Ellos fueron alimentados el día anterior y al amanecer esta multitud lo está buscando. Pero su motivación es sospechosa. Están buscándolo,
pero es sospechosa. En ese momento los seguidores de Jesús notan que hay solamente una barca en la orilla y que Jesús no había partido en ella, ni junto con sus discípulos, ni siquiera ahí. Entonces eso les genera un poco de intriga, ya que no comprenden, no entienden. ¿Cómo pudo haber llegado Jesús al otro lado sin abordar la barca? Parece ser un deseo verdadero, ¿cierto? La multitud parece que está buscando a Jesús de forma verdadera, pero la motivación detrás de esa búsqueda no está tan clara. Aunque parece que están buscando a Jesús, su interés principal es la satisfacción de sus necesidades inmediatas. No es un deseo de seguirlo a Él, un deseo sincero, no. Es evidente que lo buscan por la provisión material que recibieron en el día anterior. Y ahora tienen en este momento otra vez hambre. Por supuesto que tienen otra vez hambre. No tiene usted hambre al siguiente día. Uno come el día anterior y al siguiente día vuelta otra vez el hambre. Está pasando exactamente lo mismo con estas personas. Ellos quedaron saciados, sí, pero con la expectativa de poder otra vez recibir más beneficios físicos. Me buscáis, dice él, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Esa es la muestra de la naturaleza de la fe de esa multitud. No buscan a Jesús como el Mesías que satisface la necesidad profunda y espiritual de la humanidad, sino porque puede ofrecer beneficios temporales. Y les digo que es un error común de muchas personas cuando se acercan así buscando a Dios. Se aproximan a Él con un enfoque en lo terrenal, en lo temporal, en lugar de buscar lo espiritual y eterno. Y esta es la actitud que Jesús confronta en las Escrituras y que les advierte repetidamente. La fe genuina en Cristo debe ir más allá de los beneficios temporales o materiales. La fe debe, por el contrario, enfocarse en el reconocimiento de que Él es el Señor, de que Él es su Señor, en que Él es el único que puede dar esa satisfacción eterna. Mis amigos y hermanas, no confunda los regalos de Dios con el regalo que es Dios mismo. Es como alguien que visita a un pariente rico solo en las fiestas navideñas. Ya se viene Navidad y muchos aparecen en la Navidad. Lo visitan esperando recibir regalos o beneficios económicos. Yo recuerdo que en la casa de mis suegros, en Navidad aparecían muchas personas. Mis suegros eran muy generosos. Pero esas personas realmente no estaban interesados en la relación con mis suegros. De hecho, cuando fallecieron, muchos de ellos ni se asomaron por la funeraria. Solo querían en ese momento obtener beneficios de ellos. Así también hay muchos de los que siguen a Jesús, lo buscan por conveniencia, esperando recibir regalos, pero no están interesados en un compromiso genuino con Él. Es como aquellas personas que nos hablaban cuando hacíamos evangelismo allí en las calles de Los Ángeles. Cuando estaba en el seminario, salíamos con un grupo de hermanos a hacer evangelismo a un barrio donde había muchos inmigrantes ilegales. Los inmigrantes se paraban en las esquinas del lugar por horas, esperando que alguien llegara en su carro y se los llevara para que les dieran un día de trabajo. Y, por ejemplo, los invitaban a una mudanza o a arreglar el prado o lo que fuera. Nosotros entonces, como vimos esto como una oportunidad de predicar, y con uno de mis hijos y con otros hermanos de la iglesia, llevábamos donas y agua y otras cosas. Y la gente se acercaba por las donas estaban muy buenas. Pero cuando empezábamos a hablar de las Escrituras, uno se descuidaba y se habían esfumado. Así es la multitud que sigue a Jesús. Lo siguen solo cuando hay pan gratis. Pero en el momento en que les quita el pan, lo crucifican. Y eso es lo que sucedió con Jesucristo. O imagínese a alguien que va a Price Smart. Algunos de ustedes probablemente han visitado esta tienda o mercan allá. Allí en cada esquina de las góndolas hay algo que ofrecen. Regalan muestras. Y algunos van allí a probar cada cosa que ofrecen. Pero después de probarlo todo no compran nada.
y terminan diciendo, ya almorcé. Así están a estas personas, buscando a Jesús solo por obtener algo gratis, pero no están allí por quién es Él. Y yo les digo, y es evidente que hay gente que solo viene, yo se los digo y hay gente que así lo hace, que solo viene a la iglesia cuando hay una actividad especial o hay comida. Si alguien dice hay celebración, todos aparecen. Pero si el sermón es sobre el compromiso, curiosamente tienen algo que hacer. Ese domingo tengo algo que hacer. La fe genuina se basa en conocer a Jesús no solo en los beneficios que puede dar. Y es exactamente así como buscaban la multitud a Jesús. Entonces, a la pregunta, ¿qué los motiva a buscar a Jesús? Los falsos discípulos están interesados en Jesús solo mientras Él ofrezca algo tangible. Y el verdadero discípulo, en cambio, busca a Jesús por quien es Él, dispuesto a adorarlo, dispuesto a entregarse a Él, dispuesto a obedecerle, independientemente de los beneficios materiales. Y de esto ya Jesús se los había advertido en el Sermón del Monte cuando les dijo en Mateo 6:2, cuando des limosna no toques trompeta delante de mí, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Él está hablando de la hipocresía, de la falsedad, de las motivaciones erróneas, superficiales por Cristo, porque Él conoce, Él sabe quién es cada uno de ustedes. Él conoce sus corazones. El profeta Isaías ya lo dijo acerca de Dios. Dice, por cuanto este pueblo, Dios está hablando, este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Isaías 29:3. Dios acá está denunciando la hipocresía de aquellos que dicen buscar a Dios. Y los falsos discípulos son eso, unos hipócritas, que dicen ser discípulos pero no lo son. Sus corazones están enfocados en otros intereses. O noten cómo Jesús define el verdadero discipulado. Lo define como una entrega total, no uno que está buscando conveniencia personal. Lucas 9:23 lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso, revise sus motivaciones. Pregúntese si busca a Jesús solo cuando necesita algo de Él, o lo busca porque desea tener esta relación genuina con Él. Comprométase con lo que es eterno y busque a Jesús con el enfoque de recibir su verdad, de recibir esa transformación, no solo por los beneficios temporales. Busque a Jesús todo el tiempo, no busque solo cuando tiene tiempos de necesidad, sino en todo tiempo. Recuerde que inclusive en las necesidades debemos ir a Él, para eso Él las presenta. Él conoce todas las necesidades, Él conoce las pruebas. Todo el tiempo sea fiel en los momentos buenos y en los momentos difíciles, porque les digo que buscar a Jesús solo por el pan que llena el estómago es vacío, porque su alma se encuentra vacía. Segundo, un falso discípulo es superficial. Está en el versículo 25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. A este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Cuando la multitud finalmente encuentra a Jesús allí en Capernaum, lo encuentran y le preguntan, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esta pregunta, por supuesto, revela su desconcierto. Revela que no entienden, no saben qué pasó, no saben, no estaba acá, no se fue en un barco, llegó al otro lado, no sabemos qué pasó. Por eso le preguntan. No comprenden. Sin embargo,
¿Qué es lo que hace Jesús? Él no les responde directamente a esa pregunta. No les dijo, es que yo caminé sobre el agua. No les dice nada de eso. Él les dice, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Con esa respuesta, Jesús está revelando que la motivación está centrada, la motivación de estas personas está centrada en el interés de la comida física. Y si lo notaron, eso es meramente superficial. No ven nada más. La comida física es superficial. No ven el significado espiritual de los milagros que han presenciado. Ellos lo vieron. Ellos comieron de ese pan que el día anterior habían sido testigos de ser multiplicado. Y observen que la reprensión de Jesús va aún más allá y los exhorta, les dice, los exhorta a trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Aquí Jesús intenta redirigir sus corazones, redirigir sus mentes de lo temporal y superficial a lo que es eterno, mostrando que un verdadero discípulo, un verdadero creyente, busca en realidad lo espiritual, lo profundo, busca la salvación, busca la satisfacción espiritual que perdura para siempre. Su declaración acerca de ser el Hijo del Hombre y estar sellado por el Padre, eso está apuntando, eso que está diciendo allí está apuntando a esa autoridad divina que Dios le da para dar esa vida eterna. Una afirmación que podemos hacer de todo esto es que esto demuestra que esa misión de Jesucristo no tiene nada que ver con una provisión temporal o superficial. Es algo eterno. La reprensión de Jesús a estos falsos discípulos muestra la diferencia entre buscar a Dios para satisfacer unas necesidades superficiales y buscarlo para la vida eterna que Él sí ofrece. Ese texto que tenemos acá tiene una fuerte implicación sobre la naturaleza de la relación entre el ser humano y Dios. Jesús no quiere simplemente llenar las necesidades físicas de las personas. Su propósito es mucho mayor, mucho más profundo y apunta a la redención. ¿Qué importa la comida de un día si yo estoy perdido y condenado? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo que más importa es la redención, es la transformación espiritual. Y aquí Jesús se presenta como el verdadero alimento que lleva a la vida eterna, afirmando que la salvación y la satisfacción genuina se encuentran solo en Él. Y estas palabras también enfatizan la necesidad de discernir entre las motivaciones terrenales y espirituales en esa búsqueda del Señor. ¿Son sus motivaciones, le pregunto, superficiales o espirituales? Imagínese que alguien visita al odontólogo solo porque le regala un cepillo y la crema dental. A todos nos dan, todos los que van al odontólogo le regalan, creo yo, a mí me lo dan. Pero imagínese, o a los niños será. Imagínese que alguien no tiene interés en el tratamiento o los consejos que le da el doctor. Solo viene por lo que puede obtener gratuitamente, no por lo importante de hacerse un chequeo o un tratamiento. Suena tonto que alguien vaya al odontólogo solo por la crema dental. Sería tonto, ¿cierto? Pero les digo que así es la relación de estos falsos discípulos con Jesús. Buscan la crema dental, buscan sus beneficios, pero ignoran lo que en realidad es importante, ignoran el llamado a crecer, a trabajar por el alimento que permanece para vida eterna. Mis amigos, lo temporal sacia por un momento, pero solo lo eterno satisface para siempre. Yo conozco al hijo de unos amigos que solo se acerca a su padre cuando necesita algo de dinero. Pero en el momento que su padre habla de sus proyectos, de sus intereses, él se queda solamente viendo el celular. Es igual con esta multitud. No están interesados en la relación. Son como el hijo que solamente está interesado cuando puede ver algo que pueda recibir, no en esa relación. O imagínese a alguien que se inscribe
en un gimnasio, solo porque escuchó que el primer mes es gratis. Se presenta muy emocionado el primer día, el entrenador le da la rutina y en ese momento empieza a mirar la puerta. Así es la multitud que busca a Jesús. Cuando se da cuenta de que la verdadera fe tiene un costo, están buscando la puerta de salida. Jesús nos llama a un compromiso que va más allá de beneficios temporales. Los verdaderos discípulos buscan la comida que permanece para la vida eterna. Esa comida es una relación con Jesús que transforma el alma y trasciende cualquier beneficio terrenal. Esto espero que los desafíe a examinar sus propios motivos a seguir a Cristo. Por eso le pregunto, ¿está buscando a Jesús solo por conveniencia o realmente está buscando una relación profunda con Él? Recuerde que Jesús dijo que la vida espiritual no depende solo de lo físico, sino de una relación con Él. Él se los dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús ofrece algo eterno más allá de la satisfacción física. Y ya estudiamos las palabras de Jesús y la mujer samaritana, si lo recuerdan, en Juan 4:14 Él se los dice, pero el que beba el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿O recuerdan a Pablo en Filipenses 3:19? Él describe allí la falsa devoción de aquellos que están solamente enfocados en sus propios deseos y nada eterno. Él les dice, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Por eso, mis hermanos, valore lo eterno sobre lo temporal. Busque a Jesús por quien es Él, no solo por lo que Él pueda darle en esta vida, y haga de Cristo su prioridad. No ponga sus intereses personales por encima de los propósitos que Dios tiene para su vida y profundice en una fe sincera. En realidad vaya a las Escrituras, búsquelo y búsquelo, y si no entiende, vaya para allá y para acá hasta que lo entienda, porque todo está ahí. Ahí está la inspiración, ahí nos dicen, Dios nos ha hablado y nos dice quién es Dios, nos dice quién es Jesucristo, nos dice quién es el hombre, quién es el Espíritu Santo, cómo una persona llega al cielo. Todo está ahí. Podemos saber quién es Cristo. Jesús no vino a llenar sus manos, Él vino a transformar su corazón. Y tercero, un falso discípulo responde incorrectamente a la fe. Noten el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dicen ellos. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Después de escuchar la advertencia de Jesús sobre buscar la comida que permanece para vida eterna, la multitud responde preguntándole, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esta pregunta revela una perspectiva humana equivocada, ya que la multitud asume en este momento que puede hacer algo, que por ellos mismos pueden obtener la vida eterna, que la pueden obtener a través de sus propios esfuerzos o logros, y parecen interesados en cumplir cualquier requisito o cualquier obra que les asegure que pueden tener una buena relación con Dios. Por eso preguntan, ¿qué debemos hacer? Por esto, yo les cuento, les digo que hay muchas personas que están siguiendo de esta forma a Jesucristo, con una mentalidad religiosa y legalista. Y Jesús lo que hace con esas personas es darles esta misma respuesta que les dio a los falsos discípulos. Esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Con esa declaración Jesús define la palabra obra, la obra que Dios requiere. La obra es una fe auténtica en Él mismo, en el enviado de Dios. Jesús les deja claro que la salvación no es el resultado de obras humanas, sino es el acto de fe en la persona de Cristo, quien es el único camino
a la vida eterna. Esa respuesta que da Jesús resalta una de las más importantes doctrinas que tenemos en las Escrituras. La salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo y no por obras de los seres humanos. Porque por fe, por gracia, habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Si notan aquí, la salvación no es por obras, es por gracia. Una vez que han sido salvos, entonces las obras están ahí. Las buenas obras Dios nos las ha preparado para que andemos en ellas. La única obra que Dios exige para la salvación es la fe en su Hijo, si así lo pudiéramos poner. Él vino al mundo, a este mundo, a redimir a la humanidad. Y esa es la fe, esa es la base de esta relación con Dios. Una relación que no se basa en logros humanos, sino en una fe viva y activa en Cristo, el Hijo de Dios. Estos textos confrontan cualquier noción de los legalistas acerca de la salvación. Por eso es que digo que los falsos discípulos responden incorrectamente a la fe, porque creen que al hacer cosas lo están logrando y no es así. La obra es creer. Él es el único medio de obtener la vida eterna y tener una relación verdadera con Dios. Si alguien piensa que puede obtener vida eterna por medio de sus propios esfuerzos o obras, Jesús le está respondiendo de forma directa. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. La verdadera obra de Dios demanda la fe en Jesucristo. Él es el único medio de salvación. Y esta respuesta que Jesús les da desafía la tendencia humana de pensar de que pueden ganar la salvación con sus acciones. Nos muestra que hay un discipulado verdadero que comienza y se sostiene por la fe en Jesús, no por ningún esfuerzo humano o por ninguna práctica religiosa. No es usted el que se hace discípulo de Cristo. No es por la voluntad de carne, ni por la voluntad de hombre, sino de Dios. Él es el que hace discípulos a los que creen en su nombre. Los falsos discípulos no responden al llamado de ser salvos o de ser verdaderos discípulos o de ser verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Es como alguien que intenta pagar una cena costosa con billetes de tío rico de Monopolio. Por más que lo intente, nunca la va a pagar. Así son los intentos humanos, igualitos, de alcanzar la salvación por obras. Nunca va a poder pagar con ellos. Siempre las obras van a ser insuficientes. Solo la fe en Jesús, solo la fe en el pan de vida le ofrece una verdadera satisfacción espiritual. No sea como esa persona que compra todos los accesorios para montar bicicleta porque quiere bajar de peso. Compra la ropa apropiada, la botella, el casco y todos los elementos, pensando que eso es suficiente para bajar de peso. Pero que cuando le dicen hay que salir, nos vemos a las 5, a las 5 muy temprano. No son suficientes las compras. La multitud quiere la salvación, quiere las obras de Dios, pero sin el esfuerzo de creer, de su verdadera fe. No sea como el estudiante que le pregunta a su maestro, ¿qué tengo que hacer para pasar? Y el maestro le responde, pues estudie y aprenda. Y el estudiante dice, bueno, ya no estoy tan interesado, ¿no hay un paso más corto? La multitud quería un atajo para la vida eterna. La verdadera fe no busca atajos, sino que sigue a Jesús con todo el corazón. Por eso Jesús le mostró que lo único necesario es la fe. La fe es el centro del discipulado verdadero. Los falsos discípulos buscan hacer obras para ganar méritos, pero el verdadero discípulo confía únicamente en Jesús. Y esto espero que los desafíe a depender de Cristo en cada área de sus vidas, reconociendo que solo Él
tiene salvación y vida eterna. Mis amigos, la verdadera fe en Jesús y en su resurrección es el camino a la salvación. Pablo ya lo dijo en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Inclusive Jesús más adelante lo dice con claridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, crea en Jesús como el único camino. Reconozca que la salvación viene exclusivamente de la fe en Cristo, no por ningún esfuerzo personal. Y confíe en su gracia, no en sus obras. La verdadera fe se basa en la obra redentora de Cristo, no en sus méritos o logros. Y permita que esa fe produzca frutos. La fe genuina en Jesús lleva a una vida transformada y acciones, lo lleva a acciones que reflejan esa obra de Dios en su vida. Yo les digo, la única obra que Dios pide es la fe en su Hijo. Creer en Cristo no es solamente un acto, es la base de toda nuestra vida. Mis hermanos, espero que estos textos de Juan 6, del 22 al 29, le hayan confrontado con la realidad de que hay falsos discípulos. Y vamos a recapitular estas 3 características que los definen. Un falso discípulo es quien tiene una motivación errada. Los falsos discípulos buscan a Jesús solo por los beneficios materiales. No están interesados en la transformación espiritual, no están interesados en sus enseñanzas, sino en lo que pueden obtener de Él. Y esta motivación superficial los distancia de una relación genuina con Cristo. Segundo, un falso discípulo es superficial. Aquí vimos que Jesús los confronta y revela que ellos no están interesados en quién es Él, sino en lo que Él les puede dar. Solo quieren algo superficial y por eso les llama a cambiar su enfoque, a dejar de buscar la comida que perece. En lugar, deben buscar la comida que les lleva a la vida eterna. Jesús los desafía a evaluar sus propios motivos y asegurarse de que están buscando una relación genuina y profunda con Él. Y tercero, un falso discípulo responde incorrectamente a la fe. Jesús les deja claro acerca esto de las obras. Él les dice que la obra que Dios quiere, que Dios demanda, es creer en Él. La salvación no se gana por esfuerzos humanos, sino por la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Esta es la fe de un verdadero discípulo. Por eso, examine su corazón. ¿Está buscando a Jesús por los beneficios o por lo que Él es? La vida eterna no se gana con obras ni con motivaciones egoístas, sino mediante una relación sincera con Jesús basada en la fe. Y yo espero que estas palabras le lleven a tener una fe verdadera, si usted no la tiene. Y si es de los nuestros, a reconocer que todo es de Él y para Él. Busque a Jesús, no por lo que Él le puede dar o hacer a ustedes, sino por quien es Él. Él es nuestro Señor y Salvador. Con esto vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición de tu palabra. Gracias te damos porque en ella encontramos ese alimento que nos ayuda, que nos nutre, que nos ayuda a mirarte a ti de una manera especial. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa obra grandiosa que Él realizó. Gracias porque cada día conocemos más de Él y conocemos más de nuestro ser, de nuestra naturaleza. Yo te pido, Señor, que estas palabras que hemos estudiado hoy sean palabras que ayuden a enseñar a esta congregación, a instruir sus mentes, a capacitarlos, Señor, para una comprensión mayor de quién es tu Hijo Jesucristo y la obra que Él vino a hacer. Ayúdanos, Señor, en nuestra condición, en nuestra situación. Esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.